Nos introducimos en nuestro jardín y lo hacemos de la mano de José Manuel de Leoplan. Buenas noches, José Manuel. Buenas noches, ¿Qué tal? Chelo. Tú siempre vienes con un libro abierto para hablarnos de jardinería, ¿verdad? Para hablar de jardinería, sí. Evidentemente. Bueno, la semana pasada hablábamos de serojardinería. Era nuestra segunda entrega, pero hay tanto que descubrir de serojardinería que yo no sé si hoy ya seguiremos hablando de serojardinería. Sí, hoy seguiremos hablando también de jardinería, pero hoy refiriéndonos a las plantas, a esas plantas que podemos utilizar en ese jardín con poco consumo de agua. Que eso era lo que buscábamos, poco consumo, pero eso sí, que nuestro jardín luzca. ¿Es posible con la serojardinería encontrarnos flores vistosas, de colores alegres, que nos alegren la vida? Sí, no solo es posible, sino que todas las flores han nacido partiendo de esa vida silvestre que nos rodea. O sea que sí, se habrán hecho mejoras, se habrán hecho hibridaciones, pero lógicamente todas las flores que conocemos y que hoy día están con nosotros en los jardines han nacido o han salido de la vida silvestre que nos rodea. Que a fin de cuentas hablar de serojardinería es también hablar de esto. Entonces, cuando hablamos de serojardinería, o si decimos, yo tengo un serojardín, ¿solo podemos utilizar plantas silvestres para que formen parte de ese serojardín? ¿O un rosal, por ejemplo, podía ser serojardín también? Bien, veremos que hay plantas, incluido algún rosal, que también se puede utilizar. Otros necesitan, por el desarrollo que es mucho mayor, necesitan mayores cantidades de agua. Pero realmente, sí, hablar de serojardinería es hablar de plantas que necesitan poca agua. Entonces, hoy nos vas a enseñar plantas, flores que no necesitan agua para vivir. No, ya hemos quedado que sin agua es imposible. O sea, que aunque sea poquita... Aunque sea poquita, desde luego necesitamos ese agua. Hay una paisajista inglesa que es Beth Chatto que ha creado un jardín sin riego en Inglaterra. Entonces las plantas se ponen, dice que no se necesita riego cuando se utilizan plantas que pueden arraigar en zonas secas, pero cuando se plantan, entonces sí se riegan una vez, pero después ya no se riegan. ¿Qué ocurre? Que estamos hablando de Inglaterra. Claro. No es España, y León en concreto es un clima continental, absolutamente nada que ver. Bueno, pues si te parece, José Manuel, muéstranos entonces de qué plantas nos vas a hablar, de qué se trata. Bueno, pues vamos a ir hablando de plantas de jardín. Son plantas, vamos a referirnos, en este caso, después veremos las otras clasificaciones, son vivaces. Esto es una nepeta, es casi, podríamos considerarla una planta aromática, pero es una planta, ahí vemos el color de la flor, es muy vivo y normalmente se utiliza mucho en zonas secas. Esta planta, que a pesar de las hojas grandes que le vemos, es una vergenia u hortensia de invierno. A veces yo he visto flores aparecer entre la nieve de esta planta. Esas flores, esa floración rica en rosas, que es muy interesante, se adecúa también y se adapta a zonas en que el exceso de agua podría arruinar otras plantas. Esta planta es un alisum, es una planta de rocalla o alpina, se utiliza en zonas pues secas. Las rocallas o los jardines con rocas implican un poco esas zonas secas, muy drenadas y que normalmente mantienen menos humedad. Esa es otra flor, a pesar de que solamente vemos la flor, es una sasífraga, y se utiliza también crece en nuestras montañas, yo la he visto, en plenos muros. En los muros crece esa planta, entre las rendijas de los muros. Estas cositas que estamos viendo, ¿las podemos tener en nuestro jardín entonces? Sí, claro. ¿Las podemos encontrar en el mercado? En el mercado hay algunas y otras, pues para eso estamos algunos, para proporcionarlas en caso de que no puedan localizarlas en el mercado. Esto es posible, sí. Sí, y ya digo además que es una planta que fácilmente se encuentra silvestre. Esto es un flos subulata, y es una planta que vista hace un mes, la verdad es que darían ganas de arrancarla. Esa flor está en un jardín de los que yo he hecho y en este momento está empezando a florecer. Esta que tenía todo ese grupo de flores a la vista ya, pues le he hecho una foto, cómo no. Esa mata se cubre totalmente de flor.
Llega un momento en que no se ve lo verde. Entonces y está sería como cubierta. un manto blanco. Claro, no es exactamente blanco, tiene una tonalidad un poco malva y azulada, y es por descontado que son plantas que se utilizan y que realmente pueden crecer y prosperar con muy poco riego. Esto es una gallardía. También los tonos son completamente distintos. Muy patriótica distintos. Esta flor, ¿eh? Pues sí, son tonos completamente diferentes, no tienen nada que ver, pero es una planta que empieza a florecer ya y está en flor prácticamente, si el invierno viene suave y está un poco protegida, en diciembre tiene flor todavía. José Manuel, no sé si mi imaginación es muy poderosa, pero ¿da un aire al girasol? ¿Puede ser? Sí, lo que pasa es que la flor es mucho más pequeñita, al girasol. Esta es más rudbeckia, pequeña, lo que pasa es que es un primer plano de la flor. Es una flor del tamaño de una margarita aproximadamente, esta. Engaña entonces esta fotografía. Bueno, las sí imágenes a veces sí nos pueden confundir en cuanto a tamaños. Esto es una planta que todo el mundo conoce, es una siempre viva, adaptada a rocas o entre rocas, es muy vistosa, además da flor también, y todo el que haya estado en las cuevas de Valporquero, por ejemplo, se ha encontrado con esa planta entre las rocas. Sí, hay muchas variedades también y muchas coloraciones, las hay en tonos realmente oscuros y otros pues más claritos, como este es un verde y bueno, incluso en tonalidades más claras. Esto es otra, la anterior y esta las clasifico como carnosas. Son plantas que tienen las hojas gruesas y tallos que contienen mucha humedad y eso hace que luego resistan el sol implacable y por mucho que dure, porque realmente aguantan. Esta también es otra carnosa, es el pan de cuco o un sedum acre que crece en los muros, crece en los tejados, pero que ahora en primavera pues toma esta coloración fenomenal, amarilla, cubre el suelo totalmente con el color. Y esto que aparentemente nos parece una planta casi tropical, pues no, aquí en estas latitudes también la gente lo reconocerá, son los ágaves americana, incluso el verde, el que solamente es verde, en León había unas matas de ese ágave en San Cayetano que hace unos años han florecido, algo totalmente extrañísimo en estas latitudes, pero tuvieron, una floración, parece realmente un árbol, es un tallo crecido y después unas flores horizontales. Esta es otra planta carnosa con unos colores muy vivos y que también florece a últimos de verano, o sea, la floración de estas plantas no necesariamente es ahora en primavera, en cualquier época del año se puede dar y además de esa manera podemos cubrir con color prácticamente el jardín. Esa es una planta que florece en otoño. Después hay otra serie de plantas que también necesitan poca agua y que son las hierbas, las califico de hierbas. Aquí vemos unas, son matas que son muy vistosas y en la xerojardinería se utilizan mucho, también en jardines minimalistas. Se suele utilizar agrupándolas y repitiendo mucho esa forma y esos colores que tienen. Eso le da ritmo al jardín y en el diseño, hoy día en los jardines modernos, se utilizan mucho. Ese es un cares también con un tono anaranjado, marrón, que es al menos es muy contrastante. Vemos delante incluso algo más azulado que luego veremos, pero que realmente son muy interesantes. Ahí vemos aquel cares que hemos visto en la foto anterior, es el que está en segundo término y este primero tiene una entonación quizá un poquito más azulada de lo que se ve aquí. Son formas muy estilizadas, esas hojas ahora en primavera lo que se hace, se cortan y aparecen luego otra vez. Esto es una festuca glauca, también es una hierba, con ese color es increíble cuando eso crece. Entonces es un poco lo que explicábamos antes, que repetidas pues dan mucho ritmo a esa plantación del jardín. Esto también es algo que todo el mundo ha visto en nuestros jardines y es una planta originaria de Argentina que nos produce esos plumeros en tonos blanquecinos o en tonos rosados como es este caso
y que realmente es una planta de un crecimiento bastante alto y que necesita poca agua en realidad. Pues sorprende, porque siendo una planta de tal envergadura parece que sí necesitaría bastante agua para crecer y... El sistema de raíces que tienen estas plantas hace que aprovechen al máximo las lluvias que se producen durante todo el año. Entonces eso les sirve para crecer y al final maduran y dan esa floración. Aquí vemos una santolina. Estas son las aromáticas. Son plantas de jardín que se utilizan a veces por su aroma o la textura. Como verás, es una planta totalmente gris y que realmente se puede aprovechar. Lavanda. Esto es una lavanda, stoecas, que realmente también la vemos silvestre en los campos. La otra lavanda, la angustifolia, esa ya es la que se utiliza más en jardín. ¿En qué monte no hay un cistus como este? Los vemos también. Lo que ocurre es que vemos una amplitud tan grande de paisaje que estas flores, que no son excesivamente grandes, pues entonces son más pequeñitas. Otra aromática es un tomillo, el Citrodorus. Es un tomillo con un cierto olor a limón muy agradable, y este es otro tomillo, el Serfilum, que como verás tiene una floración espectacular. Cómo me gusta el color morado, es una gozada. Además el contraste del verde y el morado hace precioso. Claro, muy bonito. No solo hace bonito, es una armonización perfecta en los colores que se da mucho en la naturaleza. José Manuel, sé que quedan un montón de plantas todavía por ver que formarían parte de nuestro jardín, de nuestro xerojardín, pero hoy se nos ha acabado el tiempo. En otro momento veremos la cuarta entrega. La cuarta entrega serían los arbustos y los árboles. Hay árboles también que aguantan la sequía y arbustos. Muchas gracias y hasta el próximo jueves. Hasta luego, José Manuel. A ti, hasta luego, Chelo. Piensa en su jardín, Leoplan, proyectos creativos, ideas nuevas, estudio de soluciones, diseño integral de jardines. No lo piense más y cuente conmigo.